El arte griego se sitúa en la etapa clásica de la historia del arte y a su vez se divide en tres etapas: el periodo arcaico, que abarca entre el siglo 8 a.C. al 6 a.C., el periodo clásico, que abarcan entre el siglo 5 a.C. al 4 a.C., y el periodo helenístico, que dura del siglo 4 de Cristo al 2 a.C. La etapa arcaica destaca por ser una época de tanteo, ya que todo culminaría en una etapa posterior, o sea, en la etapa clásica. En esta etapa diferentes culturas se terminarían uniendo como una misma, formando el arte griego. En la etapa clásica, o el periodo clásico, en este periodo nace la democracia en la famosa polis. Y luego en el periodo helenístico se aprecia la transformación de la civilización de la cultura griega. El imperio creado por Alejandro Magno hace lo posible por la difusión de la cultura griega y el arte estético, que será como un referente para toda la costa mediterránea. El arte romano se sitúa en el siglo III a.C. Los romanos se desarrollaron como los grandes ingenieros, en donde la funcionalidad estaban por encima de la belleza. Cuando Roma conquistó Grecia, se adquirieron conocimientos helenísticos, tanto en el terreno sociopolítico, artístico y cultural. El arte romano fue más variado que el arte griego, y es por eso que luego tuvo mayor influencia en el Renacimiento. Se destacaron en la arquitectura, la escultura y la pintura. En cuestión a la arquitectura, mejoraba el nivel de vida de los ciudadanos de Roma. Por ello se construían acueductos, puentes, museos, teatros, entre otros. En la escultura, tenían como principal característica la utilidad, el naturalismo y el retrato, tratando de lograr la excelencia. En la pintura se dividió en el estilo neoático o en el estilo helenístico alejandrino. En el estilo neoático se preocupaban por la forma humana y realzaban la temática mitológica y las epopeyas. Y en el helenístico alejandrino se preocupaban por la pintura rural y los paisajes. El Renacimiento se llamaba Renacimiento al gran movimiento artístico y filosófico que se produce en Europa a fines del siglo XV y que se inició en la ciudad de Florencia, en Italia. Se da interés preferentemente al cuerpo humano, cuya anatomía se estudia y se copia cuidadosamente. El nombre de Renacimiento alude a lo que este movimiento quiso ser, un renacimiento de la cultura grecorromana. Entre las principales etapas del Renacimiento tenemos tres, que es el Trecento, el Quattrocento y el Cinquecento. El Trecento, conocido también como el Renacimiento temprano, se desarrolló en el siglo XIV durante el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Las representaciones artísticas ya exponían un cambio de creatividad, en especial en la pintura. Entre los artistas más destacados se puede mencionar a Giotto o Giovanni Boccaccio. El Quattrocento se desarrolló en Italia y abarcó todo el siglo XV. En esta etapa se fundamentó el renacer de diversas posturas antiguas. Sin embargo, muchas obras tocaban temas religiosos y mitológicos. Los artistas inspirados en la cultura grecorromana buscaban representar en sus obras la belleza y la estética a través de formas equilibradas y armoniosas. Asimismo, los artistas eran apoyados por el mecenazgo: obispos, condes, duques, nobles, burgueses, entre otros, quienes compraban y encargaban obras de arte de manera continua, lo que ayudó la difusión del arte y de sus creadores. Durante dicho siglo fueron construidos gran cantidad de iglesias y palacios, cuya arquitectura se recuperaron, estilos antiguos de los arcos, las cúpulas y las columnas.
En las pinturas como la escultura despertó interés por la imitación de la naturaleza, especialmente en lo que respecta a la anatomía del ser humano. Entre los principales artistas podemos mencionar a Filippo Lippi, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Piero della Francesca, entre otros. El Cinquecento, conocido también como el Alto Renacimiento, que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XVI, en la cual tuvo su mayor expansión por el resto de Europa, tomando influencias de diversas partes. Los artistas acostumbraban a recibir encargos de obras para diversos palacios. De hecho, fue en esta época en que se construyó la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano. Finalmente, el Renacimiento dio paso al manierismo, lo que representó un punto de inflexión hacia el estilo barroco de la era posterior. Entre los artistas más destacados de esta época se pueden mencionar a Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Donato d'Angelo Bramante, entre otros.